Amigos, bienvenidos a tu podcast Al mal tiempo, buenas finanzas. Recuerden que este es un espacio donde hablaremos de educación financiera y de todos los temas o tópicos importantes relacionados con la economía, las finanzas, las inversiones, el día a día, qué es lo que está pasando. Porque de alguna manera lo que ocurre en el entorno impacta en tu bolsillo, impacta en las decisiones financieras que tomas para ti y para los tuyos. Así que, bienvenidos. Recuerda compartir, recuerda suscribirte y hacer crecer esta comunidad. Y bien, muchas gracias a aquellas personas que han visto el episodio número 1, que hablamos un poco de lo que era el propósito de este podcast. Hoy, en el episodio número 2, hablaremos de un punto muy importante que tiene que ver con la siguiente incógnita. ¿Ahorro o invierto? ¿Qué hago? Y es que siempre es un tema de discusión que tengo yo con mis colegas y amigos que dicen que no tiene ningún sentido ahorrar, que porque yo fomento tanto el ahorro, que tengo que hablar es de inversiones, inversiones, inversiones. Y es que sí, evidentemente con una tasa de interés tan baja, pues no es atractivo ahorrar, pero el ahorro es la base de todo. Eso es una premisa fundamental y una verdad absoluta. El ahorro es la base de todo. Al final nos vamos a dar cuenta que cuando hablamos de ahorro, hablamos de inversión. Y que yo podría colocar en una ecuación la variable del ahorro, que va a estar afectada por el tiempo y por la tasa de interés. Y el otro lado de la igualdad, también voy a colocar la variable de la inversión afectada a otra tasa de interés mayor en un tiempo determinado. O sea que económicamente hablando, matemáticamente hablando, yo puedo decir que el ahorro es igual a la inversión. Lo que me afecta un lado o del otro a esa ecuación es el nivel de la tasa de interés. Y obviamente la estructura de la tasa de interés, que es una estructura temporal, digamos que es la que hace vida en el sistema financiero, está sujeta a cambios esa estructura en el tiempo, pero que también permanece estable y permanece rígida en algún momento. Lo que es importante aquí, y quiero rescatar, es que tenemos que conocer cuáles son los niveles de tasa de interés, porque al final la tasa de interés es el costo del dinero. Si algo de alguna forma deriva lo que es el precio del dinero, es la tasa de interés. Y aquí quiero que entendamos algo muy importante. Desde que la banca existe como ese sistema de intercambio entre agentes que no tienen recursos y que se voltea y coloca o capta esos recursos de sus ahorristas para colocarlo en la otra parte de la ecuación para aquellos que tienen proyectos y que pueden asumir riesgos. Esta premisa de intervención económica, también llamada de alguna forma eh, plataforma entre aquellos capitales que no tienen y aquellos que sí. Y es que desde que el sistema financiero que conocemos actualmente, vamos a hablar específicamente de la banca, juega este papel de intermediación financiera entre aquellos que tienen pocos recursos versus aquellos que tienen excedente de recursos. Lo que hace la banca es captar a través del ahorro, a través de los ahorristas, ¿recuerdan ese término? Que van a la banca para guardar allí y resguardar su dinero, protegerlo a una tasa de interés en específico para las cuentas de ahorro, por ejemplo, y luego la banca en su proceso de intermediación se voltea y lo va a ofrecer a una tasa mayor a través de los préstamos y los financiamientos que van a otorgar a empresas, capitalistas, inversionistas, y que entonces la banca lo que hace es decir, ok, tengo una tasa de interés pasiva aquí para las cuentas de ahorro y una tasa de interés activa para poder prestar dinero con un esquema y un plan de negocio presente. Y la diferencia o la brecha que hay entre esa tasa de interés activa y la tasa de interés pasiva es lo que le permitía a la banca o le permite a la banca vivir. Esa es la función de la banca. El core business de su sistema es esa brecha, esa diferencia entre la tasa de interés activa y la pasiva, pues ellos obtienen una ganancia de capital. Pero sabemos que después del colapso de las Torres Gemelas del año 2001 y que Estados Unidos entró en aquella crisis, pues la regulación de la tasa de interés ha venido en disminución a lo largo de estos 25 años.
y por lo tanto ya no es atractivo para las personas tener dinero en la cuenta del banco. Porque la tasa de interés es muy baja. ¿Y es muy baja con respecto a qué? Es muy baja con respecto a la inflación. Si yo lo quisiera comparar, lo comparo con la inflación. Si algo le quita poder de compra al dinero en el tiempo, es la inflación. Por tanto, yo entiendo mucho, y lo comentaba en el episodio anterior, las generaciones, desde su mentalidad, recuerden que desde el punto de vista generacional tenemos distintas formas de pensar y de ver la vida, de ver el mundo, de ver la economía, de ver las finanzas. Entiendo mucho a las generaciones nuevas que entiendan que no tiene sentido tener el dinero en el banco. Y por lo tanto están ellos buscando alternativas de inversión o de protección o de colocación de ese dinero. Y hoy día las criptos se ha convertido para ellos en una especie de banca, de cartera, de wallet. Es decir, no tengo dinero en el banco, sino lo tengo en el wallet. Pero lo que sí es cierto es que tanto nivel de especulación ha llevado a que estas generaciones quieran que su dinero y que sus recursos se dupliquen, tripliquen rápidamente porque vemos lo especulativo que puede ser este mercado. Mientras que los que venimos de las generaciones un poquito más grandes, entendemos que lo virtuoso del interés compuesto, que es tener el dinero colocado en un instrumento de ahorro o de inversión que genera una tasa de interés tal que va a perdurar en el tiempo, me va a permitir proteger ese dinero y que ese dinero crezca. Y esa es una de las premisas fundamentales del sistema financiero. Pero repito, con estos niveles de interés tan bajos, no es atractivo, obviamente, tenerlo en la banca, en la cuenta. Sin embargo, hay que tenerlo. ¿Por qué? Porque hay que tener algunos niveles de movimientos en las cuentas para que la banca también, cuando tú quieras solicitar algún crédito, pues estudien tu nivel de compra y tu nivel de ingresos y poder otorgar créditos en función de esos niveles de recursos colocados y también a través, por supuesto, de otras variables como tu edad, como tu profesión o qué haces para vivir y todo esto, ¿no? Pero algo puntual que también quiero rescatar cuando las tasas de interés son bajas es que después de esta política de la Reserva Federal de mantener tasas a la baja, esto de alguna forma impactó en los demás bancos centrales a nivel mundial. Y vemos el Banco Central Europeo también con una política muy parecida, China también, India, Japón. Pero si yo voy a Latinoamérica, me doy cuenta que obviamente muchas de las políticas desde el punto de vista monetario que establecen los bancos centrales locales aquí de la región, pues se adaptan o adoptan a lo que está haciendo el mercado americano. Por más que son mercados muy distintos. Pero, repito, son tasas de intereses bajas que la gente pues prefiere colocar el dinero en otros instrumentos. Y eso está bien. Ese cuestionamiento ya de por sí está bien. Hace 40, 50 años atrás, las tasas de intereses tenían una estructura distinta, era muy alta. Y si también lo comparamos con respecto a la inflación, pues la inflación era una inflación controlada. Recuerden que la primera aparición de la inflación fue por allá en los años 70, con aquel primer boom petrolero que ocurrió a nivel mundial. Las economías no conocían esto de la inflación. Bueno, sí existía inflación, pero no a estos niveles de hiperinflación que afectó a más de la mitad del planeta por allá en los años 70. Si algo hay que rescatar también de esto es que la inflación no es algo malo por sí sola. Entendamos que la inflación lo que me está indicando es que existe una presión, ¿ok?, por parte de la demanda que busca equilibrar de alguna forma con el poder de compra de ese dinero por parte de los agentes demandantes, poder comprar bienes y servicios en la economía. Y entonces esto le da señales a los ofertantes, a los productores, a los comerciantes, de decir, hey, la gente está demandando estos bienes y este tipo de servicios. Tenemos que ofertarlos y buscar ese equilibrio de mercado. Y la inflación no es otra cosa que el aumento generalizado de precios de manera sostenible en la economía de los bienes y servicios en un periodo determinado. Y cuando esta inflación supera los 3 dígitos, estamos hablando de hiperinflación. Y aquí quiero rescatar algo, el caso muy puntual del venezolano, de Venezuela en especial, que tenemos desde los años 80, después del año 79, 80 y el año 83, que ocurrió un episodio importante desde el punto de vista devaluatorio de la moneda, es que hemos tenido más de 40 años de inflación. Ustedes pueden creer esto.
los que me escuchen y me ven de otros países. Más de 40 años de inflación de 2 dígitos y por supuesto de hiperinflación en los últimos tiempos, lo que llevó a tener que dolarizar de alguna forma la economía. Y los patrones de consumo del venezolano es decir, dime en qué puedo gastar, bien sea ya en bienes de consumo masivo o ir al supermercado y comprar lo máximo que puedo comprar, o sencillamente qué más puedo hacer para no quedarme con bolívares en la cuenta. Lo que también repercute, obviamente, en que el sistema financiero venezolano es uno de los sistemas, es uno de los sectores, las industrias más afectadas en los últimos tiempos, porque la gente no va a tener bolívares en su cuenta y ese proceso de intermediación de la banca, pues ya no ocurre aquí. Aquí ha ocurrido un fenómeno muy adaptable, un fenómeno que la banca tuvo que adaptarse y entender que no era a través de la intermediación que podría sobrevivir, sino que ahora están viviendo de las comisiones bancarias que se dan en las transacciones diarias, bien sea a través de las transferencias bancarias o de los pagos a través de las distintas aplicaciones, pagos móviles y estas cosas. Eh, lo que nos ha llevado a entender que obviamente no podemos ahorrar en la manera en que veníamos ahorrando las generaciones pasadas. Y esa es una realidad. Pero cuando hablamos de ahorro, estamos hablando de paralizar el consumo hoy o postergar ese consumo hoy para hacerlo mañana. Mañana como una expresión de tiempo. No consumo hoy para consumir ese capital, ese dinero en algún momento en el futuro. Y cuando una economía entiende y sus ciudadanos entienden que hay momentos difíciles y momentos en los que tenemos que evitar o minimizar o disminuir el consumo, lo que estamos diciendo como señal es, estamos minimizando el consumo hoy pensando en consumir mañana, lo que lleva a la economía a poder organizarse y a todos los agentes económicos sentarse y decir cuál es este proyecto que queremos hacer como país, como nación. Y hablando de agentes económicos, es decir, sector productivo, sector financiero, inclusive los mismos trabajadores y nosotros los consumidores. En la medida en que entendamos que hay que, lo llamamos nosotros en términos coloquiales, apretarse el cinturón, es porque estamos esperando que ese ahorro, entre comillas, que ocurra hoy, cuando digo entre comillas es no consumir hoy, pero sé que la autoridad económica está haciendo todo lo posible y todo lo viable para mantener la capacidad de compra de ese valor monetario en el tiempo y por lo tanto entonces yo dejar esos recursos financieros en el sistema y que el sistema se voltee y lo pueda prestar y colocar a empresas, productores, inversionistas, emprendedores, para poder entonces esperar un comportamiento mejor de la economía en el futuro y allí sí poder consumir. Recuerden que cuando hablamos de economía siempre tenemos que tener presente los ciclos económicos. Y es algo que siempre les voy a tratar de recalcar en cada episodio. Por eso es que cuando hay momentos de crisis y los ciclos económicos tienen una temporalidad en cada ciclo que va de 5 años a 7 años, pasando de momentos de crisis, recuperación, crecimiento y auge o madurez de esa economía. Y que quizás vuelva a repetirse el ciclo, pero que en cada etapa podamos nosotros entender en qué ciclo estamos para poder tomar decisiones financieras, familiares, de ahorro o sencillamente de consumo. Y allí es cuando digo yo que sí, el ahorro es la base de todo y luego viene la inversión. Porque entonces, de nuevo, el costo del dinero, el costo del capital es fundamental y en la medida que yo tenga inversiones en el largo plazo, el costo de capital tiende a ser menor. Pero si yo tengo inversiones en el corto plazo, el costo de capital será mayor. Y esto es que estoy hablando de la tasa de interés implícita en la operación. En el largo plazo, si la estructura de las inversiones en el largo plazo tiene una tasa de interés baja, también me refleja que hay un riesgo mínimo en la operación. Pero si yo tengo una estructura alta de la tasa de interés en operaciones a corto plazo, pues lo que me está reflejando es un riesgo mayor.
Y allí, de nuevo, a lo mejor me estoy colocando un poco técnico desde el punto de vista de los principios financieros, pero tengo que entender que en la medida en que las inversiones tienen un riesgo, es porque me van a generar también un rendimiento mayor. Y así, por el otro lado, aquellas que tienen rendimiento bajo, pues el riesgo es menor. Y esto también me lleva a resaltar que cuando hablamos de inversiones, pues hablamos de instrumentos financieros propiamente, bien sea a través de renta fija, que son bonos o letras que emiten los gobiernos, o está la renta variable, que son las acciones, y el mercado bursátil, que es propio de un mercado de capitales, que las empresas se dirigen a él para poder financiar sus inversiones, para poder financiar sus operaciones también y poder crecer. Precisamente porque el mercado de capitales tiene esa visión a largo plazo a la hora de poder invertir. Entonces, para cerrar este episodio, la inflación no es el enemigo, pero hay que controlarla. Y la tasa de interés presente en la economía es algo que tengo que evaluar a la hora de poder tomar decisiones de si postergar el consumo, es decir, ahorrar, o sencillamente buscar la manera de poder invertir en instrumentos que me generen una mayor protección del dinero y que puedan combatir a la inflación, si es que la inflación está alta. Y allí voy a responder la pregunta: ¿ahorrar o invertir? Señores, en la ecuación matemática es lo mismo. Lo que va a cambiar es la tasa de interés. Y es la decisión que usted va a tomar. En qué instrumento financiero quiere colocar su dinero, sabiendo que a mayor tasa de interés también hay un riesgo implícito. Recuerden compartir, darle like a este episodio, suscribirse y compartir para que más personas se suman a esta comunidad y que la educación financiera llegue a muchas partes, que es lo que estamos buscando como propósito y objetivo de este podcast. Al mal tiempo, buenas finanzas.